Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Mexico is a safe haven. It is a narco-terrorist state. To the president of Mexico, fentanyl is a weapon of mass destruction being unleashed on America from your country. It's coming from your country. You're allowing safe havens for these groups to operate with impunity because what you're doing is not working. Uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer planteó de que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México para el combate al narcotráfico, en especial para evitar, según él, que llegue de México el fentanilo de Estados Unidos. De una vez fijamos postura. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México, el podcast. En los últimos días hemos estado hablando de uno de los temas constantes en la agenda binacional: la seguridad, lo que opinan los políticos en ambos lados del Río Bravo, al norte y al sur, sobre lo que deben hacer los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos para detener una gran problemática que demuestra el fracaso de la guerra contra las drogas, la demanda y consumo de narcóticos y la producción. Se han estado haciendo señalamientos, como siempre, en muchas ocasiones y de manera más constante, de Washington, culpando a México de un problema de salud pública y de educación que se ha ido enconando en los 50 estados de la Unión Americana. Para hablar de esto, y me da mucho gusto tenerlo aquí en Entre Washington y México, tenemos al profesor Javier Oliva Posada, titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y además un estudioso de los temas de seguridad. Maestro, muchas gracias por aceptar esta plática en Entre Washington y México. Gracias a ti, Jesús, una oportunidad de colaborar en tus difundidos y conocidos espacios noticiosos y en este todavía muy interesante, en este podcast de Washington y México. Maestro, hemos visto cómo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó muy a la defensiva ante los comentarios de unos cuantos legisladores estadounidenses que la verdad pues no tienen ni eco en el Capitolio de Washington, que amagaron a raíz de lo que ocurrió con el secuestro de 4 estadounidenses en Matamoros. Lamentablemente a 2 los ubicaron muertos y a 2 con vida, de tratar primero de etiquetar a los cárteles del narcotráfico de nuestro país como organizaciones terroristas internacionales, y al fracasar, cuando la Casa Blanca zanjó ese asunto, pues hablaban de incluso iniciar un proyecto de ley para tratar de que el Pentágono interviniera en territorio mexicano para desmantelar al crimen organizado. Maestro, usted sabe que a veces se hace mucho ruido en México de algo que ni siquiera tiene eco en Washington, como fue en esta ocasión. ¿Cómo ve usted esta actualidad de señalamientos? Claro, mira, tocas un punto muy importante y tu dilatada experiencia como corresponsal de la revista Proceso en Washington. A mí me parece que con frecuencia nuestros colegas comentaristas leen lo que sucede o se trata de México en los Estados Unidos con clave México. A mí me parece que hay que leerlo con clave Washington. Es decir, México es un tema donde hay una importante cantidad de variables que va de la migración forzada al narcotráfico, tráfico de armas, disputas comerciales, desde luego disputas diplomáticas, sobre todo ahora en la prolongación cronológica de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, no se le da una dimensión a lo que implican los rejuegos tan importantes y complejos que hay en los Estados Unidos, como apuntabas en el Capitolio, en la Casa Blanca,
los ámbitos académicos, medios de comunicación, organizaciones sociales, es decir, una multiplicidad de factores en donde no hay una posición homogénea. Este es el primer factor. Otra cosa que hay que compartir con nuestros amigos del podcast es que cada 12 años coincide el proceso electoral presidencial en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos es mucho más prolongado, ¿no? Es hasta el martes 8 de noviembre del próximo año las elecciones presidenciales. En México son el 2 de junio del próximo año también, como señalaba. Entonces, esta agenda compartida temática de propuestas, de reflexiones, de críticas, pues también se suma porque en México son elecciones generales, como se le conocen por los especialistas, es decir, se renueva el total del Congreso de la Unión y 9 gobernaturas, además de la presidencia. Y en Estados Unidos sabemos que se renueva el total de la Cámara de Representantes, equivalente a Cámara de Diputados para nosotros, 34 senadurías y desde luego la presidencia y la vicepresidencia. Hago esta acotación y esta precisión, Jesús, porque evidentemente las temáticas se empatan, hay posiciones críticas, propuestas, en fin, como el comunicado de ayer en la tarde del propio embajador en Salazar sobre este tema precisamente del fentanilo. Entonces, me parece que esto es importante tenerlo en consideración como aspectos no coyunturales, sino que estructuralmente afectan al desarrollo de las relaciones entre México y Estados Unidos, siempre complejas, como sabemos, y que en coyunturas como las que lamentablemente se han montado algunos círculos injerencistas, notablemente el caso del gobernador de Texas, George Abbott, con esta iniciativa que ya se aprobó de que los mayores de 21 años en Texas pueden portar de manera visible un arma corta, ¿no? para defensa personal, pues nos habla también de este escalamiento de ciertos sectores identificados en una primera instancia, aunque no solo con las posturas del ahora ya precandidato republicano Donald Trump, pero que pues evidentemente habla de ciertos roces, como bien apuntabas en esta primera pregunta, observación de las condiciones bajo las cuales estamos observando. Y es cierto, 2 diputados, representantes quiero decir, uno de Texas y el otro de Arkansas, sin el menor peso político en la Cámara de Representantes, pues ya prácticamente las autoridades mexicanas les hicieron la reelección, porque Crenshaw, sobre todo, que ha sido el más protagónico de los 2 legisladores estadounidenses, pues tranquilamente le puede decir al candidato demócrata que lo desafíe por el Distrito Federal Electoral de Texas, que pues él solamente discute con presidentes o con senadores de otros países, ¿no? Claro. Entonces, perdón que lo interrumpa ahí en ese caso, pero es que usted cuando empezó a explicarnos mencionaba que algunos medios de comunicación en nuestro país sobredimensionan lo que ocurre en Washington. Y decir que la voz de estos legisladores es, porque así titulan, lo vi en el periódico Reforma, el Congreso de Estados Unidos, me parece un error gravísimo. Pero también quisiera que de esto nos comentara, pero también me parece muy grave que el presidente de la República le responda. Sí, me parece que también hay un asunto de protocolo, Jesús, y lo digo, lo reitero porque soy tu lector frecuente en Proceso y tus colaboraciones. Tú sabes bien que pues, el nivel para haber salido, pues teníamos desde un diputado, ¿no? Para que sean homólogos, no estoy hablando de ninguna manera desde una perspectiva de soslayo, ni mucho menos, pero un homólogo, ¿no? De la Cámara de Diputados, incluso un senador, o la oficina de prensa de la Embajada de México en Washington, ¿no? Sí. Es decir, incluso el propio líder del Senado también de México, Ricardo Monreal, también salió al debate. Entonces, sí me parece que ahí hay un desnivel en términos del diálogo. Y por lo que te refieres, no solamente a medio de Reforma, sino otros más, pues al generalizar de 454 diputados, 2 que tienen verdaderamente un perfil y peso menor, pues no estoy diciendo que no sean importantes y no consideremos en análisis, pero tratémoslo de manera mucho más objetiva y el contexto. Por eso digo, leamos el tema México en clave Washington, no el tema México en clave Ciudad de México, ¿no? Porque ahora sí creo que en la agenda bilateral hay que abordar desde otra perspectiva el tema que pues
tiene efectos para las dos naciones, que es el combate al trasiego de drogas, los temas de seguridad, pero me parece que los señalamientos, envolverse en la bandera nacional en términos de soberanía, es perder el objetivo claro. Estados Unidos está pasando por una nueva pandemia que lleva ya algunos años enquistada, que es la del consumo de drogas sintéticas, sobre todo las elaboradas con fentanilo. Se mueren 292 personas de acuerdo a las últimas cifras del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y eso me parece que demuestra el fracaso de Washington y la Casa Blanca en su guerra contra las drogas, que no han hecho nada para detener un problema de salud pública y educación. ¿Cuál sería la mejor manera, sin desgarrarse las vestiduras de ningún lado, para enfrentar una situación tan delicada como esta? Mira, Jesús, yo quisiera también otra vez, me preparé como lo subrayo para esta entrevista. En el 2019 el presidente Donald Trump declaró el consumo de fentanilo y a los opiáceos naturales o sintéticos como una emergencia sanitaria. De entonces a la fecha no se le ha eliminado esa categoría. El presidente Biden la mantuvo porque como existía el FONDEM en México, esta declaratoria le permite reclamar fondos federales extraordinarios para aplicarlos al tema, en este caso, de un problema de salud pública. Tiene un enfoque sanitario, por decirlo así. Eso por un lado. Por el otro, hay que recordar también datos que consulté del Departamento de Salud, en números gruesos, redondos, digo, siempre hablar de pérdida de vidas humanas y hablar así, pues suena un poco fuerte, pero en números cerrados, el Departamento de Salud de Estados Unidos señaló alrededor de 115,000 fallecimientos por sobredosis de alguna droga, de las cuales 82,000 estarían relacionados con el fentanilo y sus derivados naturales o sintéticos. Entonces, esto nos coloca en una ruta de una problemática muy importante para el caso de los Estados Unidos. Incluso el denominar la epidemia del fentanilo, pues nos remite precisamente a el problema de las adicciones en Estados Unidos, que como recordamos, en 1971 es cuando el presidente Nixon, aconsejado por su jefe de Departamento de Estado, con la idea de declarar la guerra a las drogas, infiltrar los movimientos de oposición a la guerra de Vietnam, a los líderes de las minorías afroamericanas y, por supuesto, a los liderazgos que comenzaban a emerger de los veteranos, los primeros veteranos que regresaban del frente de Vietnam. Entonces, con un argumento de carácter de penalización al consumo, si nosotros consultamos los anuarios, yo trabajo mucho con el anuario estadístico de la prestigiada revista The Economist, Estados Unidos es el país que por cada 100,000 habitantes tiene más encarcelados por problemas de consumo de drogas en todo el mundo. Es decir, la política punitiva al consumo y al tráfico de drogas, al menudeo en los Estados Unidos está penado severamente. Y esto, pues evidentemente, el perfil, hay un libro de Angela Davis que tú seguramente conoces, que se hace la pregunta a propósito de esta problemática, si siguen sirviendo las prisiones para ese fin, ¿no? Es decir, penalizar un asunto de una debilidad de carácter o de salud o de dependencia orgánica de alguna droga si sirve a la persona encerrarla, ¿no? Pero entonces, aquí yo veo una especie de hipocresía en el gobierno federal de los Estados Unidos, no necesariamente en los gobiernos locales, porque muchas veces en los condados o municipios hay más preocupación por esto y en los estatales. Pero aquí con el tema del consumo de los opiáceos y de los que se elaboran con fentanilo, los sintéticos, es donde ve uno la hipocresía, porque la gran mayoría, maestro, de los que están falleciendo por sobredosis son blancos. Y eso ha hecho que el gobierno de Estados Unidos, desde que se dieron cuenta de esta crisis, empezara a darle un perfil de víctima a la demanda. Y en cada historia que usted ve de los medios de comunicación estadounidenses, siempre mencionan a los narcos mexicanos como culpables, sabiendo que si no hay demanda, es como en el comercio legal, pues ¿para qué vender, ofrecer un producto que no se vende? Sí, lo que pasa, y mira, es bien interesante esta pregunta, porque en la construcción del concepto de seguridad nacional de los Estados Unidos,
que como tú sabes, se crea con el acta de 1947, se crea la Agencia Central de Inteligencia, la oficina del consejero para asuntos de seguridad nacional, que hoy lo ocupa una mujer, por cierto, se crea el Departamento de Defensa y la CIA, como señalé. Entonces, ¿por qué hago esta alusión? Porque después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la política exterior de Estados Unidos va a desplazar a factores agresivos externos la responsabilidad de sus problemas internos, en esta secuencia cronológica. Primero están los comunistas, termina la etapa de la Guerra Fría, vienen los terroristas, hay cierto control sobre el terrorismo internacional, no sobre el terrorismo doméstico, que sería un motivo de otro análisis, y ahora tenemos al narcotraficante, es decir, el comunista, el terrorista y el narcotraficante vienen por nuestras mujeres, vienen por nuestros valores, vienen por nuestras libertades, vienen por nuestra bonanza, ¿no? Y entonces somos agredidos desde el exterior, que esta es la lógica de políticas como la guerra preventiva, la disuasión a través de armas nucleares. Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración porque construye de alguna manera este discurso al que tú te refieres, de nosotros somos los que recibimos la libertad, la migración de millones de personas al año que vienen a nuestro suelo. Estoy hablando de manera metafórica, desde luego, y actúan pues, introduciendo las drogas pues, para destruir nuestros sistemas sociales a nivel local, Jesús. Ahora, también aquí hay una cosa que luego se malinterpreta en México. Cuando se habla de los cárteles mexicanos, tanto en nuestro país como en Estados Unidos se sobredimensiona su papel. Porque claro, pareciera que están metidos en Estados Unidos los mayos, los chapos, distribuyendo las drogas, cuando eso ya cambió. El propio gobierno estadounidense reconoce que tiene sus cárteles. Desde luego. Que no actúan de la misma manera que los mexicanos o los colombianos, pero ya lo tienen. En ese sentido es donde yo veo esta gran dicotomía que hay al hablar del tema del trasiego de drogas. ¿Cuál sería la mejor manera que usted considera pudiera encapsular las necesidades y las estrategias binacionales para combatirlos? Déjame dar dos variables de contexto. La primera, ¿en qué situación se encuentra la comunidad de inteligencia civil y militar de los Estados Unidos? Que por un lado tienes dos globos espías chinos que atraviesan todo el territorio, uno llega hasta Alaska, y por el otro lado, según la DEA, la Drug Enforcement Administration, hay presencia de organizaciones criminales mexicanas en más de 150 ciudades. Es decir, el fentanilo sale de los laboratorios clandestinos de las costas del Pacífico mexicano, sobre todo de Michoacán hacia arriba, se tienen ubicados por las autoridades mexicanas, llegan a la frontera y las dosis las puedes comprar en los parques de Atlanta, los puedes comprar en las estaciones del metro de Chicago, los puedes encontrar en alguna plantación en una zona rural. Y lo más asombroso en términos negativos de esto, Jesús, es que el dinero regresa. Es decir, la cadena de corrupción, colusión, tolerancia o lo que fuere, cualquier explicación, te habla de una extraordinaria complejidad en donde evidentemente las autoridades de Estados Unidos en sus distintas dimensiones y áreas de responsabilidad tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, por un lado tienes los globos espías chinos que los aviones cazabombardeos tuvieron que derribar, y por el otro lado tienes una expansión terrestre de las organizaciones criminales mexicanas. Entonces, sí me parece que hay fallos estructurales por lo que se ve, ¿no? Yo hago mis análisis con información pública, por lo que se ve, por lo que se observa, por lo que escuchas, ¿no? Por los testimonios, por las entrevistas, documentos oficiales. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacerse desde mi punto de vista? Sobre todo porque todo esto, como tú lo dijiste en la segunda pregunta, todo esto tiene su origen en el posicionamiento de dos diputados de muy bajo nivel, ¿no? Sí. Y ha desatado toda esta entrevista, no la tendríamos, y es una gran oportunidad para mí, lo digo, lo repito, y que quede grabado, como dicen. Si no fuera por estos dos diputados casi ignotos, ¿no?, para el sistema político estadounidense, no estaríamos hablando de este tema, y viene la consejera de Asuntos de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y en Salazar, y el secretario de Relaciones Exteriores de México en Estados Unidos, y los cónsules.
Me parece que hay un sobredimensionamiento en donde más que este tipo de expresiones, que son válidas, se explican, ¿no? ¿En qué se van a traducir? Es decir, ¿cuál va a ser el efecto, si me permite la expresión coloquial, a nivel de tierra en qué se va a traducir? Y es ahí donde me parece que tenemos el desafío, sobre todo en esta parte correspondiente, porque pues ya es lo que se llama el neologismo, disculpa si hablo como profesor, pues lo que soy, con el neologismo interméstico. Es un problema internacional y a la vez doméstico. El tráfico de drogas, de armas, de personas, ¿no? Las caravanas que suben desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Es un problema internacional, pero cuando llegan a México se comienza un problema nuestro. Y lo mismo sucede para el caso de Estados Unidos. Y una de las grandes lecciones de la pandemia, desde mi punto de vista, es que ningún país, ninguna potencia, por todos los recursos económicos, científicos o disposición de la sociedad que tenga, puede resolverlos de manera unilateral. Y un caso prototípico es el que estamos analizando en esta entrevista. Ahora, maestro, yo quisiera comprometerlo para hacer un segundo podcast más adelante sobre este tema, porque tenemos 20 minutos y nos queda menos de medio minuto para concluir este. Quisiera nada más preguntarle, y además de comprometerlo a otra plática, ¿usted cree que la violencia sea la mejor estrategia? Y me refiero a la violencia institucional. Militar, porque estamos viendo cómo están empoderados los cárteles mexicanos, sea la mejor estrategia para acabarlos, o con programas de salud pública y educación en Estados Unidos para reducir la demanda y consumo. A mí me parece que la respuesta es de dos velocidades. Es decir, necesitamos una atención de contención de manera inmediata y también necesitamos programas de corto y largo plazo que tengan que ver con la prevención. Eso es indudable. Jesús, sé que nos queda muy poco tiempo y te agradezco, claro que encantado de participar, es un privilegio. Un asunto muy, muy, muy importante. ¿Por qué no hay una campaña de prevención en México en donde se diga claramente quién se mete al tráfico o consumo de drogas o termina muerto o termina preso? Aquí no hay final feliz. Maestro Javier Oliva Posada, muchísimas gracias por esta conversación entre Washington y México y le tomamos su palabra. Habrá un segundo podcast, sobre este tema que es demasiado amplio y con demasiado interés para los dos países. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Saludos en Washington. Pucha Play con Gonzalo Lira. Gonzalo Lira Galván y Pucha Play ya está aquí como cada semana entre Washington y México. ¿Qué nos tienes, mi querido Gonzalo? Hola Jesús, ¿cómo estás? Espero que muy bien, también la gente que nos escucha. Pues mira, hablando de guerras o de amenazas de invasiones y de estas ganas constantes del gobierno de Estados Unidos, sobre todo de su ala republicana, aunque los demócratas también tienen bastante de bélicos, y no bélicos necesariamente porque les guste la guerra, sino porque les gusta el negocio, el business que se mueve alrededor de armar una guerra, de intervenir en un país, de meterse en lo que no les importa, básicamente. Me puse a pensar en comedias de guerra que nos hablen un poco de eso, ¿no? Como que lo lleven al absoluto extremo. Y me acordé de dos títulos que creo que pueden ser muy pertinentes para platicarlos en este momento. El primer ejemplo sería Tropic Thunder, una película que a mí me gusta mucho, dirigida por Ben Stiller, y que básicamente lo que nos cuenta es la historia de un grupo de actores que están pasando por diferentes etapas de carrera. De hecho, el elenco interpreta como diferentes versiones de actores de Hollywood que pueden ser muy reconocibles. Está Jack Black interpretando como al típico comediante que se encasilla en algo que le da mucho dinero, un poco una burla a lo que pasó durante mucho tiempo con Eddie Murphy, que hacía una y otra vez la misma película en la que se disfrazaba de diferentes personajes obesos y no salía de ahí, entre un rapero y bueno, el personaje principal, que es el propio Ben Stiller, que es este personaje que se ha hecho muy famoso
haciendo películas de acción y que la única vez que había intentado hacer una película dramática pues se había convertido en el hazmerreír de todo el mundo, y aquí decide que qué mejor que hacer una película de guerra para demostrar que es un actor dramático y de alguna manera también pues utilizar sus dotes como héroe de acción. Entonces ocurre que se van a filmar a un lugar remoto, y estando en la selva, que además son referencias como muy directas a la estética de películas como Apocalypse Now, ¿no?, de Francis Ford Coppola, pues resulta que terminan dejando a los actores en medio de pues una situación bastante hostil. Ellos creen constantemente que están actuando, pero la realidad es que están, sin quererlo, invadiendo un lugar en el que no deberían de haberse metido. Y lo que me resulta muy interesante de esta película, y de la que hablaré después, es un elemento que me parece que es clave y que no solo aplica para hablar de este deseo de Estados Unidos, o este pretexto de Estados Unidos para andar amenazando con que le van a caer aquí, sino también con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Ucrania y en Rusia. Y ese elemento es el elemento de los actores de Hollywood, de las personalidades públicas que se dedican al entretenimiento, como una especie de arma para que la gente empatice con el movimiento armado, ¿no? Entonces, en el caso de Ben Stiller, pues es este actor que cree que pues, todo el mundo lo conoce en todo el mundo, y que los demás están actuando. Se vuelve muy divertida, es muy sangrienta, políticamente incorrecta. Por ahí sale un personaje que hace Robert Downey Jr., que yo no sé si hubieran podido hacer esa película hoy en día, pero que prácticamente supone ser como una especie de Christian Bale, de estos actores de método que se involucran demasiado, y que aquí pide que le den a interpretar un personaje afroamericano, y entonces se somete a una cirugía a un procedimiento de pigmentación de la piel, que bueno, hace que veamos a Robert Downey Jr. haciéndola de afroamericano, queriéndose hacer el cool, y queriendo robarse los reflectores. La película es muy divertida, Tropic Thunder, y más o menos en la misma línea está una que se llama Team America World Police, la policía mundial, que es, de entrada, es muy curiosa. Está hecha con marionetas, con títeres, al puro estilo de los Thunderbirds. Yo sé, Jesús, que tú no sabes de qué te estoy hablando, porque esa es una serie Lo muy... alcancé a ver, aunque tú no creas, a León. Muy de antaño, que era, o sea, hoy día lo ves y llama mucho la atención porque era como muy rústico la forma en la que estaba hecha. Pero bueno, la historia es, después de que un grupo terrorista ataca París, la milicia y el Team America, que es la policía mundial, deciden que pues para contraatacar estos ataques terroristas, que además están ligados directamente con Kim Jong-il en ese momento, el líder de Corea del Norte, pues qué mejor que contratar a un actor para formar parte de su equipo militar, ya que pues como actor puede interpretar todo tipo de personajes. Y lo que es muy divertido, interesante y al mismo tiempo incorrecto de esta película es que nos muestra cómo este equipo de soldados americanos recurren a los clichés y los estereotipos más burdos, más básicos, que tiene su propia cultura para tratar de hacerse pasar porque son locales, ¿no? Entonces, si de repente tienen que interpretar quieren infiltrar al actor en un grupo terrorista, le oscurecen la piel, le ponen una barba muy larga, le ponen un turbante, y pues básicamente sabemos de qué se están burlando, como de esta visión que de repente tienen los Estados Unidos de quienes están viéndolos, o más bien de a quienes están viendo desde afuera, ¿no? O sea, yo me imagino pensando en algo así, si le cayeran acá los gringos, pues imagínate, caerían con sombrero de charro y subidos en burro, porque pues es el estereotipo que tienen y creían que así pasarían desapercibidos. Y me recuerda también un poco el tema de Ucrania y de Rusia, porque yo no sé qué opinión te merezcan estas apariciones públicas, estas sesiones fotográficas, sus discursos en el Grammy, pero Zelensky, que sabemos que proviene precisamente
de la televisión, y además de una serie muy particular, que es la historia de un actor que termina siendo presidente, pues se ha convertido en esta figura, para mi parecer, como de muy dudosas intenciones, que ha usado su popularidad mediática para atraer la atención a un conflicto bélico que pues parece, digamos, por hacer referencia a Team America, pues que Team America está involucrado un poquito por debajo del agua, ¿no? Pues es el negocio de la guerra, mi querido Gonzalo. Y ya ven ustedes aquí en Entre Washington y México, por qué es importante que esté con nosotros Gonzalo Lira Galván cada semana y Pucha Play. Un abrazo, Gonzalo. Otro de regreso, Jesús. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Y ya lo saben, este podcast no pudiera existir sin los libros. Por eso, Fernanda Álvarez de Penguin Random House es esencial para Entre Washington y México con sus recomendaciones. Y no se olviden, lo más importante es leer. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues como siempre es un gustazo compartir lecturas. Y ahora les traigo dos que yo creo que de alguna manera se toman de la mano, pues en ambos sentidos hay poesía. El primero del que quiero hablar se titula Rosario Castellanos, Materia que arde, y está escrito por Sara Uribe y Verónica Gerber. Sara Uribe es una ya poeta reconocida y también es bastante académica, y Verónica Gerber es una artista visual que también ha escrito una novela que escribió El Conjunto Vacío publicado por Almadía, y ambas se juntan en esta edición para conversar y para caminar al lado de Rosario Castellanos. A mí me parece una gran escritora mexicana que quizás siempre ha estado como en los linderos, ¿no? Un poco en los bordes de la literatura, a veces entra, a veces sale. A raíz de la película que le hicieron, creo que volvió a tomar peso. Y yo recuerdo una de las primeras lecturas con las que entré a Rosario Castellanos, además de sus cuentos de Ciudad Real, fue Oficio de Tinieblas, y para mí fue un súper descubrimiento, además por el lenguaje que yo utilizaba. Yo estaba en la prepa y recuerdo de haber subrayado cantidad de palabras para buscar al diccionario, entonces también fue una tarea personal interesante. Y en este libro, Rosario Castellanos, Materia que arde, lo que hacen Verónica y Sara es caminar o hacer que caminemos al lado de Rosario, conocer su infancia, su adolescencia, sus pérdidas, su trabajo, sus posiciones también en el gobierno, su lucha feminista, su poesía, y todo esto lo hacen de una manera tan cercana. Cada capítulo está cerrando esta Sara con preguntas que le hace directamente a Rosario, ¿no? Que es como si nosotras pudiésemos entrar a esa cabeza para también preguntarle a Rosario qué fue lo que estaba pensando, ¿no? Y por otro lado, las ilustraciones de Verónica, pues lo que hacen es no son ilustrar, ¿no? Sino es dialogar también con toda esta historia de Rosario. Entonces hay glifos, hay piedras, hay lámparas de distintos estilos, y pues es un libro, la verdad, que es muy bonito y nos encamina a una Rosario que nos queda más cercana que nunca, ¿no? Es una compañía deliciosa que yo les recomiendo muchísimo. Y como les decía que entrábamos al mundo de la poesía, ¿no? Pues finalmente Rosario también eso hizo, ¿no? Poesía eres tú. Yo creo que todo el mundo conoce al menos el título, que lo publicó el Fondo de Cultura, y si nunca han leído su poesía, pues también acérquense. Y este segundo libro del que les quiero hablar es de Vicente Alexandre. Él, recordarán que fue uno de los poetas de la generación del 27, ¿no? De estos grandes poetas como Lorca, o de la época de Dalí, de estos locos como Pedro, ¿no? Y para mí Vicente Alexandre, que también acabó viviendo en México, tiene una poesía que nos hace viajar en distintos vaivenes con mucha sutileza, pero con mucho tino, pues. Les voy a leer uno que es mi favorito, y que si se quedan con ese se los regalo completamente, pero vuelvan a Vicente porque nos remueve otro espacio, otra mentalidad, otras figuras también, ¿no? Otra metáfora con el cual juega con el lector todo el tiempo. Entonces este poema se llama Tienes nombre. Tu nombre, pues lo tienes. Toda mi vida ha sido eso, un nombre. Porque lo sé, no existo. Un nombre respirado no es un beso.
Un hombre perseguido sobre un labio no es el mundo, pero su sueño a ciegas. Así bajo la tierra, respiré la tierra, sobre tu cuerpo respiré la luz, dentro de ti nací, por eso ha muerto. Hoy no lo puedo evitar. ¿Qué les parece este gran poema de Vicente Alexandre? Les recomiendo mucho que entren a su poesía, que entren a la poesía también de la generación del 27, que busquen sus vidas porque eran divertidas, ¿no? Lorca y Dalí tenían muchas experiencias o anécdotas juntos también súper divertidas. En fin, que siempre, siempre vuelvan a la poesía. Y pues nada, Jesús, también como siempre, pues te agradezco esta invitación que disfruto tanto. Ahí lo tienen. Lo más importante es leer. Con Fernanda Álvarez de Penguin Random House. Muchas gracias, Fer. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.